Ok, pues muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos. Ahorita estamos empezando un nuevo video. Espero que todos los que estuvieron en el culto de adoración también puedan estar aquí en la predicación que vamos a llevar el día de hoy. Damos muchísimas gracias a Dios porque pues estamos aquí en la congregación de los santos, como dice la palabra de Dios, y damos muchas gracias a Dios que de la manera que sea, pero el Evangelio se ha seguido predicando. El Evangelio ha seguido llegando al corazón de las personas que debe de llegar el Evangelio, porque eso es una decisión de Dios, no es decisión de los biólogos, no es decisión del COVID, no es decisión de Satanás, porque también por ahí hemos estado viendo la mano de Satanás que ha estado tratando de hacer de las suyas para que se clausuren iglesias, para que muchos dejen de predicar el santo evangelio. Pero la sorpresa es que si Dios no permite que la gente deje de escuchar el evangelio, nadie va a poderlo permitir. Él es el poderoso, como ahorita lo estábamos cantando, poderoso es su nombre, y en el nombre de Jesús estamos aquí reunidos. Amén. Pues bueno, pues vamos a continuar adorando al Señor a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar adorándolo con esos sentidos naturales que tú y yo necesitamos ahorita tenerlos completamente abiertos, poner mucha atención en lo que el Señor nos dice, y también pidiéndole a nuestro Padre Celestial que esos sentidos espirituales que necesitan estar también totalmente receptivos puedan estarlo, para que comprendamos claramente el Evangelio el día de hoy. Amén. Pues la predicación, el título de nuestra predicación del día de hoy tiene por nombre Agua Viva. Y como saben, pues nuestra predicación es expositiva. Vamos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y curiosamente, hace 8 días que se celebraba el Día del Padre en nuestro país, pues tocó hablar sobre el amor del Padre, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 4. Hace 8 días terminamos el capítulo 3. Ahorita vamos a dar inicio al capítulo 4, así que vayan a sus Biblias o a sus celulares o pongan mucha atención también aquí en la pantalla, que se van a estar exhibiendo aquí las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y el día de hoy lo vamos a escudriñar hasta, perdón, es capítulo 4, versículo 1, y lo vamos a escudriñar hasta el verso 19. Así que vayan ahí preparando su vista para que por su vista pueda entrar todo lo que el Señor el día de hoy nos quiere dar. Y creo que todos estamos deseosos, ¿verdad?, de recibir ese mensaje que el Señor nos quiere dar. Y bueno, entonces, aquí en Juan 4:1 vemos que la palabra dice de esta manera: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo,
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Padre bendito que estás en los cielos, en la tarde del día de hoy queremos invocar el poder de tu precioso Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestro corazón, nuestra mente, sobre todos nuestros sentidos, tanto espirituales como naturales, para que este mensaje pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que este mensaje, esta palabra, la podamos nosotros poner por obra y podamos comprender, Padre mío, todo lo que el día de hoy tú nos quieres decir, todo lo que nos quieres aconsejar, todo lo que nos quieres exhortar, todo lo que nos quieres enseñar, mi Dios. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el precioso y poderoso nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Ok, pues una cita muy famosa, muy conocida. Una cita en la cual nos encontramos con una mujer que es aparentemente el lado opuesto a lo que vimos hace 15 días con un personaje llamado Nicodemo, o si le quieren decir Nico, ¿verdad? Como ustedes quieran. Ese personaje era un súper religioso, un hombre que parecía tener todas las credenciales, un hombre que cualquiera podía decir, pues ese es un hijo de Dios, ese en el momento en que su cuerpo fallezca en este mundo, él se va a ir directito con Dios, ¿verdad? O sea, cualquiera a los ojos humanos parecía pensar que Nicodemo era una persona que conocía completamente lo necesario para poder ser salvo. Sin embargo, como fuimos escudriñándolo, como nos fuimos dando cuenta a través de lo que el Señor nos está enseñando, pues vimos que no era así. Al contrario, era una persona que estaba muy lejos de la salvación gracias a que no comprendía absolutamente nada de las cuestiones espirituales. Ahora nos encontramos, no fue casualidad que enseguida de que nuestro Señor Jesús tuvo esa entrevista con Nicodemo, no es ninguna casualidad el que enseguida haya tenido ahora una entrevista con la mujer samaritana. No sabemos cómo se llamaba la mujer samaritana, pero todos la conocemos así porque hizo unas proezas tremendas el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesús. Sabemos y más adelante veremos de qué manera evangelizó a toda la ciudad de Samaria. Pero ¿qué sucede? Nicodemo era un judío de judíos. La mujer samaritana, bueno, a lo mejor ya lo saben, pero si no lo saben, los samaritanos
Era una raza que estaba mezclada entre judíos y paganos. Sabemos que las leyes judías, las tradiciones, las religiones judías no permitían que un judío se casara con una judía o viceversa, una judía que no se casara con otro que fuera judío. O sea, si un judío se atrevía a casarse o a tener incluso alguna relación con alguien que no fuera judío, eso era algo que iba totalmente en contra de las leyes de Israel. Entonces hubo por ahí algunos rebeldes, ¿verdad? Que se rebelaron, valga la redundancia, ante esas leyes, esas tradiciones que tenía el pueblo de Israel, y se mezclaron con los gentiles, y de ahí fue de donde nació el pueblo de Samaria. De ahí fue donde nació esa raza que era totalmente repudiada por los judíos. Entonces, por eso, como les digo, vemos un contraste. Sin embargo, el corazón de ambos estaba en un mismo nivel. Estaba en un nivel de desconocimiento total de quién era el Mesías. Estaban en un nivel en donde desconocían realmente cómo se iba a presentar el Mesías, desconocían cuáles eran los requisitos para que pudieran estar bien delante de los ojos de Dios. Pero bueno, vamos a la palabra para que vayamos haciendo una exégesis de lo que dice toda esta cita. En Juan 4:1 al 4 dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, aquí necesitamos entender una situación que aparentemente nos muestra otra cosa. Aquí dice, y le era necesario pasar por Samaria. Si nos vamos a las cuestiones territoriales, a las cuestiones de rutas que tenían para poderse trasladar hacia Galilea, en realidad no era necesario que pasaran por Samaria. Cuando dice, y le era necesario pasar por Samaria, no era necesario en un sentido de ruta, sino en un sentido de que Jesús ya tenía la intención de entrevistarse con la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque como ahorita se los comentaba, los samaritanos no se llevaban con los judíos. O sea, un judío nunca iba a hacer lo necesario para pasar por territorios samaritanos. Para llegar a Galilea ellos perfectamente podían subirse a una barca y no pisar el suelo samaritano. Sin embargo, la intención de nuestro Señor Jesús le era necesario. ¿Por qué? Porque él ya traía ese propósito de llegar con la mujer más evangelista que podamos encontrar en el Evangelio, valga la redundancia, ¿verdad? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él le era necesario ir y dar un mensaje a una mujer, que ese mensaje iba a servir para que tú y yo pudiéramos entender que Jesucristo es el agua viva, porque ese es el título de nuestra predicación del día de hoy. Jesucristo es el agua viva. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesús iba adoptando esos apodos, ¿verdad? Por así decirlo, como decimos acá en el occidente? Porque sabemos perfectamente bien que cualquiera de los que estamos aquí presentes, o cualquiera de los que nos están viendo también a través de la internet, en el país en donde nos encontremos, a la edad en la que nos encontremos, si tenemos vida, sabemos que necesitamos, que nos es indispensable algo para poder vivir y para no tener sed.
qué es ese elemento que necesitamos? El agua, ¿verdad? Entonces, el agua es indispensable para que nosotros podamos vivir. El agua es indispensable para que incluso podamos estar sanos. Hay gente que toma muy poca agua y ¿qué sucede? Que llega a tener problemas, ¿verdad? Sabemos que si alguien toma poca agua o no toma agua incluso pura, ¿verdad? Porque hay veces que sí toman otros líquidos que contienen agua, pero por eso es que más o menos se pueden estar hidratando. Pero si no estás tomando el agua necesaria, sabemos que vas a ser una persona insana. Sabemos que te van a poder llegar una serie de enfermedades. Sabemos que alguien puede llegar a subsistir X cantidad de días sin comer. O sea, tú puedes durar mucho más tiempo sin comer que sin tomar agua. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro Señor Jesús aquí está dándole a la samaritana una enseñanza que tú y yo la debemos en este momento de asimilar, de igual o de mejor manera como lo asimiló la mujer samaritana. No era realmente en cuestión de ruta el que nuestro Señor Jesús pasara por Samaria. Era cuestión de que Él quería dar a la samaritana y a todos nosotros este mensaje de vida eterna, amados. Así que hay que poner mucha atención, no se me vayan a dormir. Dice en el verso 5, Juan 4:5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta para los judíos es por ahí del mediodía, porque para ellos empieza desde las 6 de la mañana, empiezan a contar las horas. Entonces, si dice aquí que era por ahí de la hora sexta, pues era al mediodía. Entonces, por aquí estamos viendo algo también que, como lo sabemos en nuestra doctrina 100% bíblica, sabemos que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre, ¿verdad? Entonces, siendo 100% hombre, Él también se cansaba. Él se cansó, imagínense al mediodía es cuando el sol está más fuerte, ¿verdad? Entonces, Él se cansó y fue al pozo. En realidad, Él llevaba sed, pero lo primordial no era tanto el hecho de que fuera a tomar agua al pozo, sino con la intención de dar un mensaje espiritual, un mensaje de vida eterna. Entonces, aquí también estamos viendo que dice que fue en el pozo de Jacob. Los pozos en aquel entonces, bueno, incluso en la actualidad, en algunas regiones por allá del Medio Oriente, los pozos representan una señal territorial. O sea, cada que una persona compraba alguna propiedad, algunos terrenos en todos esos territorios de por allá, lo primerito que hacían era construir un pozo. ¿Por qué? Porque el pozo le daba dos cosas: la seguridad de que el que había construido el pozo era el dueño de esa heredad o el dueño de ese terreno, por así decirlo, de esa propiedad, y también eso le daba la seguridad de que iban a estar con todo el agua necesaria para estar bien hidratados, tanto los de su casa, sus hijos, ellos mismos, como su ganado, porque normalmente en esos territorios pues tenían ganado, ¿verdad? Tenían ovejitas, tenían una serie de animalitos que requerían de agua. Sin el agua no iban a poder subsistir. Entonces aquí estamos viendo que el Señor nos está mostrando no solamente el aspecto natural de lo que en ese momento se estaba viviendo, sino la necesidad que el ser humano requiere de nuestro Señor Jesús. Así como todo mundo necesita tener la seguridad de que cuando tú vayas al baño puedas abrir las llaves y haya agua. No sé cuántos de ustedes a lo mejor en algún momento han llegado a tener problemas de que no haya agua en su casa
y que de repente pase un día, pasen 2 días, pase una semana y por alguna situación no puedan tener agua, la gente se vuelve loca. Es mucho más fácil a lo mejor de dejar de tener luz o dejar de tener algún otro servicio, que a lo mejor no tengas gas. A lo mejor ahorita para muchos el internet sí es más necesario que el agua, ¿verdad? Pero pues eso es por estas nuevas generaciones. Pero realmente el servicio del agua es indispensable, tanto para la limpieza de tu persona, la limpieza de tu hogar, la limpieza de todo lo que te rodea, como para tener el agua necesaria para estar bien hidratado, para estar bien sano. Y dice que fue en la ciudad de Sicar. La ciudad de Sicar se dice por allí que de ahí es de donde viene esa palabra de sicario. En la ciudad de Sicar hacían unas dagas con las cuales precisamente Barrabás y todo su grupo, que se les llamaba el grupo de los celotes, perdón, celotes son los que están ahí en Yucatán, ¿verdad? El grupo de celotes, que eran los que estaban en rebeldía en contra del Imperio Romano, allí en esa ciudad mandaban hacer esas dagas con las cuales hacían sus trabajos que ahora le conocemos de sicariato. O sea, iban y mataban gente, iban y mataban soldados romanos, y eran unas dagas que las hacían especialmente para que pudieran matar a alguien y luego se las escondían entre sus ropajes que ellos traían. Entonces, por ahí se dice, no sé si sea cierto, pero de ahí viene la palabra sicario. De ahí precisamente desde donde viene esa palabra sicario. Ahí en esas regiones se daba mucho esa situación. Barrabás era un sicario, él andaba matando a todos los romanos y a todos los que estaban oprimiendo al pueblo judío. E incluso era una cuestión que, bueno, ahorita no es el tema, pero era una cuestión no tanto nada más de política, sino también religiosa. O sea, ellos pensaban que todo lo estaban haciendo en el nombre de Dios también, como muchos otros han llegado a hacer muchas de sus travesuras, ¿verdad? Y bueno, proseguimos. Entonces, aquí es importante que sepamos estos datos que ahorita estoy dando para que nos adentremos realmente a cuál era el mensaje que nuestro Señor Jesús nos quiere dar y le quería dar a aquella mujer samaritana. Vamos a proseguir en nuestra lectura. En el verso 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aquí nos da la explicación por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué? Por esa situación que ahorita les comentaba. Porque los samaritanos eran una mezcla judío-paganos o gentiles también, ¿verdad? Como se les llamaba a todos aquellos que no eran judíos. Y al ver que esta mujer empieza, si se dan cuenta, empieza a manejar las cosas muy parecidas a como sucedió con Nicodemo, que Jesús estaba hablándole en planos espirituales, con palabras de vida eterna, pero ella luego pues estaba acomodando las cosas al momento, ¿verdad?, que ella estaba viviendo. A Jesús le pregunta: ¿cómo, siendo tú judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Entonces ella lógicamente que pues no se percataba de que había algo especial en ese hombre que le estaba pidiendo de beber, y de las palabras, ¿verdad?, que en ese momento le estaba diciendo. Miren, en Hechos 10:28, acompáñenme a Hechos 10:28. Aquí en Hechos 10:28 vemos que Dios a Pedro le da una revelación de lo importante que es para un hijo de Dios, para un cristiano, el no despreciar a otra persona. Como lo estamos viendo aquí, los judíos no podían ver a un samaritano, pero para nada.
Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos da muchas lecciones, incluso cuando uno de sus discípulos le preguntaba, ¿quién es nuestro prójimo? Jesús le puso un ejemplo, ¿se acuerdan también de aquel samaritano? Le pone un ejemplo de que un samaritano, él verdaderamente ayudó a un judío a salir incluso de la muerte, de una golpiza que le habían dado unos ladrones. Entonces, nuestro Señor Jesús siempre nos quiere dar la enseñanza que en este momento Pedro tuvo a través del Espíritu Santo, cuando que Pedro no quería ir a la casa de un romano, que era un pagano, ¿verdad? Que era un gentil. Y vean lo que sucedió. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El religioso, como lo era Pedro, antes de que empezara a crecer en el espíritu, antes de que empezara a madurar como un verdadero cristiano, Pedro y la mayoría de todos los judíos, pues tenían esa religiosidad, una religiosidad que desgraciadamente hasta la fecha cualquiera que se identifique con un Nicodemo, cualquiera que se identifique con cualquier fariseo, tiene o tenemos, ¿verdad? Porque a mí me ha llegado a suceder también. Yo la verdad no estoy libre de todo lo que el Señor en este momento nos quiere enseñar. Muchas veces nuestra religiosidad nos hace pensar que porque otra persona no piensa de la misma manera que nosotros, porque otra persona no tiene la misma teología que nosotros tenemos, la misma doctrina que nosotros tenemos esa naturaleza pecadora religiosa de demeritar todo lo que esas personas puedan hacer o de discriminarlos, porque la verdad así sucede. Los católicos discriminan a los evangélicos también discriminan a los musulmanes, los testigos de Jehová discriminan a fulanito, sultán. Sabemos perfectamente bien que la verdad no la tiene ninguna religión, la verdad no la tiene ningún ser humano, y en eso tienen mucha razón todos aquellos pensadores, ¿verdad? O aquellos filósofos que han dicho que no existe la verdad absoluta. Efectivamente, la verdad absoluta no existe en ningún ser humano, en ninguna religión, en ninguna tradición. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta es una persona llamada Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesucristo es el único que, por así decirlo, podría tener la autoridad de calificar y descalificar a los que están por debajo, porque la única persona que podría estar por arriba de los demás se llama Jesucristo. Y sin embargo, Él se puso por debajo de todos. Él lavó los pies a sus discípulos. Él es el ejemplo de la mansedumbre, de la humildad. Pero ¿qué pasa? Aquí hay una enseñanza, amados, que nuestro Señor Jesucristo nos estaba dando, tanto a la samaritana como también a sus discípulos, porque posteriormente todos sabemos la historia. Los discípulos se sorprenden tremendamente de que un judío, no era un simple judío, era un rabí, era el rabí de ellos, era su maestro. A lo mejor en ese momento todavía no les caía el 20 de que era realmente el Mesías, pero era alguien que estaba por encima de cualquiera de ellos. Y luego llega con una mujer, porque también las mujeres eran, bueno, siguen siendo en algunas culturas, precisamente israelitas y allá del Medio Oriente, siguen siendo muy degradadas por los hombres. Entonces, estamos viendo cómo aquí nuestro Señor Jesús empieza a darnos una lección de que no hay ninguna persona a la cual tú puedas degradarla. No hay ninguna persona de la cual tú puedas decir, ay, se haga un lado. No, a esta persona sí, definitivamente mejor ni la evangelizo, porque no, a mí no me gustaría que fuera, porque en serio, miren, a lo mejor suena de chiste lo que estoy diciendo, pero hay en serio personas
que dice, no, es que yo nunca quisiera evangelizar a fulanito de tal porque yo no lo quiero ver en el cielo. Yo no quiero evangelizar porque imagínate al rato que vaya a la misma congregación que yo. No, ese no se merece ser salvo. Amados, la verdad es que podrá ahorita sonar como muy exagerado lo que yo estoy diciendo, pero el Señor por algo nos quiere hablar de este tema el día de hoy. Hay veces que nosotros, sin querer, queriendo, ¿verdad? Como decía el Chespirito, hay veces que empezamos a menospreciar a alguien porque no piensa igual que yo. Alguien porque no tiene la misma cultura que yo. Alguien porque no tiene la misma religión que yo. Entonces, aguas. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, así como para un religioso es abominable estar con una religión diferente a la de él, para Dios también es abominable esa persona. Para Dios es abominable el hecho de que vea a alguien que se dice, yo conozco de la Biblia, yo soy cristiano, yo soy esto, soy lo otro, aquello, pero no me quiero juntar con la chusma. Entonces, la verdad es que en cada palabra que el día de hoy el Señor nos está hablando, necesitamos detenernos un poquito a reflexionar cuándo es cuando nosotros a lo mejor hemos caído en esa situación, ¿verdad? A lo mejor no todos, pero algunos hemos podido llegar a caer en esa situación y el Señor el día de hoy nos está hablando y nos dice que eso a Él no le gusta. Nosotros necesitamos ver a todas las personas con los mismos ojos que nuestro Señor Jesucristo las ve. Amén. Amén. Vamos a Juan 4:10 y aquí empieza a ponerse más buena la situación. Dice así, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mira, amado, y a todas las personas que nos están viendo por internet, si nos están viendo en vivo, qué bueno. Si están viendo la repetición, también qué bueno. Pero les voy a decir algo que es bien importante de lo que ahorita el Señor nos está hablando. Si nosotros conocemos la dimensión de una relación verdadera con Cristo, ya dejaríamos de estarle dando las migajas al Señor. Esto que estoy diciendo a lo mejor suena muy duro, sobre todo por aquellos, y la verdad no por echarles flores a los que están aquí, pero la verdad es que los que están aquí precisamente es porque creo que han comprendido o hemos comprendido. Un ratito estaba platicando con unos pastores y era precisamente lo que yo les decía. Para mí lo más solemne que puede existir es estar delante de la presencia de Dios. Para mí lo más solemne, o sea, si a mí, y en serio se los estoy diciendo, y yo sé que algunas personas que nos puedan ver por internet y algunas personas que están aquí saben que yo he llegado a despreciar a lo mejor un muy buen trabajo, algo que me va a representar una economía de muchos dividendos y que los he hecho a un lado completamente por estar sirviéndole a mi Señor Jesucristo. Y no lo digo con orgullo, no lo digo precisamente con el amor que el Señor ha puesto en mi corazón para poderle servir de la manera que Él me ha pedido que le sirva. ¿Y qué sucede? Que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, llegamos a dejarle las migajas al Señor. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido con quién estamos tratando. No hemos comprendido aquí el Señor. Fíjense las palabras que dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. O sea, si muchas de las personas que no se acercan a escuchar la palabra de Dios, si muchas de esas personas realmente supieran
quién es Jesús, quién es quien les está hablando, que entendieran que no es un pastor el que está ahí enfrente, el que está expresando su deseo, el que está expresando su consejo, sino que es la palabra de Dios la que está queriéndonos hablar. Cambiarán las cosas completamente, amados. O sea, a mí en lo personal, en el trayecto de mi vida cristiana, he llegado a experimentar las dos fases que llega a tener alguien cuando se empieza a relacionar con Dios. Muchas veces la gente tiene la idea de que el ir a un ministerio es para apoyar a las personas que están en ese ministerio. ¿Por qué? Porque están en una dimensión muy baja de lo que es la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando verdaderamente empiezas a tener el conocimiento de quién es Jesús el Cristo, empiezas a tener el conocimiento de la membresía que ahora tú ya tienes dentro del reino de los cielos, cambia completamente tu concepto, cambia completamente tus prioridades, cambia completamente tu fe. Una fe que antes tenías totalmente tergiversada, ahora resulta en una fe verdadera. ¿En quién? En aquel que es el agua viva, en aquel que es el único que puede calmar la sed que nuestro espíritu requiere ser calmada. Miren, en alguna ocasión puse esta analogía. Imagínense como lo que acaba ahorita de suceder en esta pandemia. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que iba a ser tan cotizado un gel antibacterial? ¿Verdad? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que un gel que valía antes 15 pesos, de repente te lo estuvieran dando a 150, 200 pesos? ¿Por qué? Porque la gente aparentemente, y digo aparentemente porque la única necesidad verdadera que nosotros tenemos es la de Jesucristo. Pero aparentemente las personas pensaban que sin un gel se iban a morir. Entonces pasaron las prioridades a cambiar completamente sus conceptos, o viceversa. Sus conceptos empezaron a cambiar completamente sus prioridades. ¿Por qué? Porque su realidad que estaba viviendo la gente ya era otra muy diferente. A eso es a lo que se refiere nuestro Señor Jesús al decirle a esta mujer: si supieras quién es quien te está pidiendo que le des de beber, si cambiarían las cosas, ya no me verías, porque en ese momento esa mujer lo estaba viendo como: ay, pobrecito judío, fíjate, ellos que se dicen que son los meros meros, que ellos son los que adoran verdaderamente, que ellos en Jerusalén son lo máximo, que ellos pobrecito, no tienen ni siquiera una vasija, ¿cómo poder sacar el agua? Ay, pobrecito Señor, me está pidiendo que le dé. Entonces, ¿qué sucede? Jesús le dice: si tú supieras con quién estás tratando, si tú supieras con quién estás hablando, quién es el que te está pidiendo que le des de beber, cambiaría completamente tu concepto. Si de repente por ahí una de esas noticias que ahorita ya ven, cualquier noticia se empieza a causar pánico, ¿verdad? Porque también es otra de las problemáticas que hay ahorita. Le creemos a todo. Toda la gente se mete al internet y todo lo cree. Y alguien les manda y lo creen, y lo creen, y lo creen. Pero alguien les habla del evangelio de Jesucristo y ¿cómo dudan? ¿Cómo dudan? O sea, muchos ahorita están platicando con esos pastores que la gente está dudando. Ay, iré a la iglesia o no voy a la iglesia. No, es que no se me vaya a contagiar. Ay, no, es que esto, lo otro, aquello. Amados, si nosotros verdaderamente creemos en Dios y somos verdaderamente precavidos de lo que está sucediendo, nuestra vida está en las manos de Jesucristo, no está en las manos de un científico, no está en las manos de una medicina, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque cuando Dios le quiere quitar la vida a alguien, hagas lo que hagas, Dios se la va a quitar. ¿Por qué? Porque Él es el único que decide quién vive y quién muere. Y si nosotros verdaderamente, de una manera honesta, no de una manera fanática, ¿verdad? Porque algunos también se han caído en el fanatismo. No de una manera fanática, pero sí de una manera honesta, con una fe totalmente alineada a la palabra de Dios, estamos sabiendo que
si Él nos habla, Él nos pide que hagamos algo, y si Él nos lo está pidiendo, si sabemos que es bajo su voluntad, Él nos va a resguardar bajo su mano. Él no va a permitir que absolutamente nada nos pase. Y si Él permite que algo nos pase, es porque también era su voluntad. Sin embargo, ¿qué sucede? Que las personas no han entendido la verdadera necesidad que nosotros tenemos por esa agua viva que es Cristo Jesús. Ustedes vean ahorita en las redes sociales, muchísima gente, en serio, y les voy a decir algo, mucha gente que se decía ser atea, ahora se dice ser creyente. La cuestión es que se dice ser creyente. Acuérdense que Jesús habla mucho eso de que con sus labios me adoran. Sin embargo, su corazón está muy lejos de mí. La gente por miedo ahora sí, ay sí, antes yo no creía en Dios, antes yo la Biblia la hacía a un lado, antes esto. Sin embargo, la verdad es que muchos siguen haciéndole más caso a un periódico, a una noticia, a un internet, una página de noticias, de chayoteros y de todo eso que ahora le llaman. Le hacen más caso a un chayotero, como le dicen a esos reporteros falsos, que a lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, a eso es a lo que se refiere aquí mi Señor Jesús. Si tú supieras realmente con quién estás tratando, la verdad tus prioridades cambiarían completamente. Si de repente una noticia te dice, ¿sabes qué? Que para el mes de julio ya no va a haber agua, y tú la crees, ¿qué creen que va a pasar en las tiendas de autoservicio y en todos los lugares donde venden agua? Se va a acabar. Todos van a ver esa prioridad. No, pues lo más importante ahorita es el agua. Es como no sé quién les dijo por ahí, algunas personas que sin el papel sanitario les iba a dar coronavirus, ¿verdad? Y de repente se acabó todo el papel sanitario en las tiendas de autoservicio. La verdad, hasta ahorita creo que ningún científico ha podido explicar el por qué pasó eso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que la gente cuando empieza a entrar en pánico y empieza a entrar en una situación de que tiene la necesidad de algo, lo anhelan, hacen todo por conseguirlo. Y ese es el mensaje que el día de hoy nos quiere dar nuestro Señor, amados. Que entendamos que nos vamos a morir de sed si no tenemos una verdadera relación con Jesucristo. Si no entendemos con quién estamos tratando. En Juan 4:11 vemos que dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Al no conocer a Cristo, lo vas a poner en un nivel totalmente inferior al nivel que Él realmente merece. Incluso te conviertes en un irreverente. La gente, cuando tú la ves que es irreverente con las cosas de Dios, es precisamente porque pues, no lo conoces. Cuando una persona, tú la ves que a través de sus creencias religiosas empieza a manejar una situación como, no, es que la verdad, cuando pasan estas cosas de las pandemias, pues yo ya no sé si pensar si existe un Dios. ¿Por qué? Porque pues no conocen realmente con quién están tratando. O más bien ni siquiera están tratando con Él, por eso es que no saben, no se percatan. Esas personas que piensan que, es que sí, era yo ateo, pero mejor ya voy a ser creyente de Dios. ¿Por qué? Porque creo que necesito ahorita a alguien que me pueda cumplir todas mis necesidades. Creo que necesito ahorita a alguien que me pueda proteger del coronavirus, porque ya vi ahí en el internet que incluso algunos dicen que si tú eres cristiano ya no es legal el coronavirus en tu vida. Ya no me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque
ya tengo ese amuleto llamado Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Esa irreverencia con la cual empieza la gente a tratar a mi Señor Jesús es definitivamente porque no lo conocen. Esa situación en donde lo empiezan a poner en un plano, miren, por ahí me habían recomendado una serie que es totalmente antibíblica. No podría yo llamarla extrabíblica, más bien es antibíblica, una serie colombiana que se llama María Magdalena. Yo la he llegado a ver solamente por, ¿cómo se podría decir? Pues por no ver otras de esas que narcotraficantes y cosas así, que digo, bueno, esta por lo menos no tiene ese tipo de cosas. Pero humanizan tanto a mi Señor Jesús en esa serie, para que la vean en cuestión así documental, no se las recomiendo porque es totalmente antibíblica. Nada que ver con lo que dice la Biblia. Pero precisamente, ¿por qué ahorita me acordé de eso? Porque ahí de repente ponen a Jesús, llega con sus discípulos y les dice, oigan, ¿saben qué? Híjole, me arrepiento que los haya yo traído a esta ciudad. Yo no me imaginaba que nos iba a suceder esto, que nos iban a perseguir de esta manera. O sea, ¿ustedes creen que Dios no se imaginaba lo que ya iba a pasar? Si Él era el profeta de profetas. Él sabía perfectamente, como ahorita lo que estamos hablando de la samaritana. Él ya sabía perfectamente bien. Él ya sabía que él iba a llegar a ese pozo al mediodía y que iba a llegar la mujer samaritana a entrevistarse con Jesús. O sea, a él no se le escapa absolutamente nada. Sin embargo, la gente que no conoce a Jesús lo empiezan a humanizar de una manera bien tremenda. Incluso muchos, a lo mejor de una manera que te puede causar cierto sentimiento, ¿verdad? Que, ay, es que todo esto que está pasando es porque Diosito está triste. Es que Diosito en este momento está enojado con todo lo que está pasando y ay, qué triste está, ¿verdad? De que tanta gente se está muriendo y de que esto y que el otro y que aquello. No, amados, Él ya lo sabe todo. Él incluso nos dijo que este tipo de cosas iban a suceder. A Él no se le sale nada de control. Pero las personas, cuando no conocen a nuestro Señor, lo empiezan a humanizar. Lo mismo que estaba haciendo Nicodemo, ¿se acuerdan? Cómo él empezó a hablar de cosas totalmente humanas, totalmente naturales, que, oye, o sea, entonces tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo, y que eso, lo mismo estaba pasando con la samaritana. Sin embargo, fíjense, estamos viendo que dos personajes con culturas totalmente diferentes, las dos tenían un gravísimo problema, que no conocían quién era Jesucristo. No conocían, no sabían con quién estaban tratando. Y aquí en el verso 13 dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué dice allí? Para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga, para que no tenga yo sed. Fíjate, dice, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Siempre el ser humano, por su naturaleza, repito, lo mismo que le pasó a Nico, ¿verdad? Jesús hablándoles de las cosas espirituales, las cosas de vida eterna, y ellos luego pensando en su confort, en su comodidad, en las cosas que en este momento necesitan, ¿verdad? Por eso dice, para que no tenga yo sed. O sea, luego empieza el yo, ¿verdad? O sea, y eso es lo que nos limita a tener una verdadera relación con el Mesías. El Mesías nos ha querido
enseñar a través de toda la Escritura, como lo dijimos la semana pasada, de que nosotros no somos los protagonistas. Todo se ha hecho por Él y para los propósitos de Él. Y aquí ella, igual que Nicodemo, luego empezó a ver todas las cosas en lo natural. Los naturales siempre acomodan las promesas eternas y las bajan al nivel de las cosas efímeras, de las cosas que se acaban. ¿De qué va a servirme que el Señor me sane físicamente hablando si mi alma se va a ir al infierno? Lo que pasó con aquellos 10 leprosos. De esos 10 leprosos fueron sanados fueron sanados los 10, pero 9 se fueron al infierno. Solamente uno entendió que el Señor le quería sanar el alma. Los otros se fueron contentos con su sanidad física. Y ahí es donde nosotros llegamos a regarla bien feo, pensando que todas las promesas que Dios nos da en la Sagrada Escritura es para acomodarlas al plano natural. Estaba yo viendo, y bueno, no en esta semana, he estado viendo precisamente desde que está aconteciendo la contingencia del COVID-19, cómo han surgido una serie de personajes que hasta se empiezan a hacer famosos porque el oído natural eso es lo que quiere escuchar. De gente que dice, no, mientras yo esté con Cristo, en mi casa el COVID-19 no va a entrar. Porque por sus llagas nosotros hemos sido curados. No va a pasar absolutamente nada porque yo ya cubrí mi casa con la sangre de Jesús. Y de la misma manera que en Egipto las plagas pasaban de largo, también en mi casa no va a entrar el COVID-19. Y empiezan a decir una sarta de cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que es de vida eterna lo quieren llevar a lo natural. Y la verdad, pues qué mediocres, con todo el respeto, con todo el respeto se los digo, pero mediocre precisamente viene de la palabra que cree a medias, mediocre. O sea, ¿qué vale más? ¿Algo que es efímero, que es pasajero, o algo que es eterno? Jesús nos hace la promesa de vida eterna, pero las personas quieren aferrarse a este mundo que es efímero, que se corrompe. O sea, eso es precisamente lo que el Señor nos está enseñando en estos momentos. Y bueno, desde que empezamos con Juan nos ha estado, fíjense, qué curioso, ustedes saben perfectamente bien que yo empecé con Juan desde antes de que viniera lo de la pandemia. Y qué curioso que el Evangelio de Juan nos ha estado hablando, hagan de cuenta que son puros mensajes para estas situaciones que está viviendo el mundo entero. No es una coincidencia, eso es una diosidencia. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, en Isaías 53:5 vamos a leer esta cita y le pido a todos los que nos están viendo y que tienen esas doctrinas que no se enojen conmigo, entiendan que es palabra de Dios. Y vamos a analizar lo que dice Isaías 53:5 y 6. Dice así: mas él herido fue por, ¿qué dice ahí? Por nuestras rebeliones, o sea, por nuestra culpa. Jesús fue a la cruz, ¿por qué? Por todos los pecadores, ¿verdad? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Digan conmigo, curados. Ahora digan conmigo, salvos. Amén. Y luego en el 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok, pues esta cita que acabamos de leer, yo creo que ahorita ya todos comprendimos lo que quiere decir. Pero les voy a decir lo que muchos
han creído que quiere decir. Como se usa la palabra que por su llaga fuimos nosotros curados, o en algunas otras versiones dice fuimos nosotros sanados, dicen, nosotros si somos cristianos ya no tenemos que tener enfermedades. Si nosotros somos cristianos tenemos que creer en la promesa que Dios nos hace en Isaías 53, donde dice que por esas llagas, es más, por ahí algunos empiezan a sacar unas teologías que dicen, Jesús recibió 39 latigazos, o sea que fueron 39 llagas las que tenía Jesús. Y esas 39 llagas representan las 39 enfermedades que hay en el mundo entero. Eso es una mentira, porque si le preguntas a un médico, eso es una mentirota, ¿verdad? Y hasta uno que no sea médico ni científico sabe que eso es una mentirota. Pero salen con esas teorías, con esas teologías, esas doctrinas. Entonces, la enfermedad ya no es legal en la vida de un cristiano. Y algunos, precisamente que empezó el COVID y empezaron a decretar, como dice Isaías 53:5, por la llaga de Jesucristo somos sanados. Y en este momento yo decreto, yo rompo y le digo al COVID que chusma, chusma, te vas de aquí. Y empiezan a sacar una serie de oraciones antibíblicas que no tienen nada que ver con lo que aquí nos está diciendo la palabra de nuestro Señor. La palabra de nuestro Señor nos está diciendo algo claro, que por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, nuestra alma se enfermó. Un alma enferma no puede llegar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un alma enferma practica el pecado. Un alma enferma se goza con lo que este mundo se goza. Todas esas transgresiones que nosotros le hemos hecho a nuestro Señor, a nuestro Dios, al Todopoderoso, todo eso tenía que causar una consecuencia. Y nuestro Señor Jesucristo vino a pagar con su vida para que tú y yo fuéramos curados, fuéramos sanos, que ya no llegáramos delante de Dios con esos pecadotes, con esas rebeliones. Por eso dice en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al ver todo el contexto nos estamos dando cuenta a qué se refería esa cita en el verso 5. Se refería a que tú y yo estábamos enfermos, llenos de pecados. Jesús viene, imagínense, pues qué promesa tan más corta, tan más mediocre, por eso utilicé esa palabra mediocre. Que yo diga, pues sí, pues él vino nada más para, pues que andaba yo enfermo de la diabetes y Dios me sanó. Estaba yo con el cáncer y Dios me sanó, pues sí, pero de todas maneras te vas a morir. Imagínense como Lázaro, a Lázaro incluso lo resucitó de entre los muertos. Pero ¿qué creen? Que Lázaro de todas formas se volvió a morir. Igual que todos los seres humanos, ¿verdad? De todas maneras nos vamos a morir. Pero lo más importante con Lázaro, lo más importante con sus discípulos, lo más importante contigo y conmigo, es que seamos curados de ese problema que tenemos en el alma. Y al ser curados del alma, en ese momento pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. El relacionarte con Jesús siempre confrontará tu pecado, así como un médico siempre también va a confrontar tu enfermedad, ¿verdad? O sea, tú vas con un médico y es más, por eso hay veces que hay gente que no quiere ir, ¿verdad? Ahorita, bueno, muchos no queremos ir porque a todos les quieren declarar el COVID-19. Sin embargo, hay algunas personas que dicen, no, es que yo no quiero ir al doctor porque sé que me va a decir que tengo una enfermedad bien fea. O sé que me va a dar una receta donde voy a tener que tomar muchos medicamentos. O sé que voy a tener que entrar en una disciplina alimenticia y mejor ni quiero ir al médico. ¿Por qué? Porque el médico te va a confrontar con la enfermedad que tú puedas traer.
Lo mismo sucedió aquí con la samaritana, amados. Vamos a seguir leyendo, ya estamos terminando el mensaje. Pero aquí está, aquí, miren, en el 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes ni es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuevamente, como don Nico, lo bajó de categoría. O sea, para cualquiera el que lleguen y que me digan, oiga pastor, a mí se me hace que usted, aparte de ser pastor, se me hace que es un profeta. A mí eso lógicamente que me llenaría de orgullo, ¿verdad? Me subiría todavía de nivel, ¿verdad? Tiene el ministerio pastoral y aparte también tiene el ministerio profético. Agarra y me suben, ¿verdad? De nivel. Sin embargo, a Jesús no le estaba haciendo ningún favor con decirle, en verdad, usted es un profeta, lo mismo que Nicodemo, que decía, no, es que nosotros pensamos que usted es un hombre que viene de Dios. No, hombre, o sea, pues es que Él es el profeta de profetas, Él es Dios, pero ella no sabía con quién estaba tratando. De la misma manera que muchos en la actualidad, aunque se digan, soy cristiano y me doy mis golpes de pecho, no saben con quién están tratando. Hace poquito me habló una persona que antes se congregaba aquí con nosotros y que llegaba aquí, se hincaba y lloraba y bueno, no me habló, me mandó un mensaje por Messenger. Me dice, pastor, ¿qué cree? Que ya no soy cristiano porque embaracé a mi novia y mi novia no es cristiana y yo la amo tanto, la quiero tanto que ella se enoja porque yo era cristiano, entonces yo ya no soy cristiano mejor. Nada más se lo quería comentar, que Dios lo bendiga. Yo le dije, pero es que pues, nunca fuiste cristiano, realmente nunca fuiste cristiano. ¿Por qué? Porque muchos de labios pueden estar honrando a Dios, ¿verdad? Así dice la palabra. Honramos a Dios con mis palabras, pero mi corazón está muy lejos de Dios. Nada que ver con el verdadero cristianismo. El conocer al Cristo te lleva a una dimensión donde tu sed por el mundo se termina. El no conocerlo a Él te lleva a tratar de conseguir la felicidad con las herramientas del mundo. De hecho, por ahí va a aparecer el pensamiento que acabo de decir, porque es muy importante que lo entendamos. El mundo nos ofrece cosas totalmente diferentes, nos da herramientas totalmente diferentes a las herramientas que Dios nos da. La herramienta que Dios nos da es fe, ¿verdad? Pero fe ¿en quién? Como hace 15 días creo que hablamos de eso. Todos tenemos fe. Hasta los que son hijos del diablo, aunque se oiga feo, pero aunque sean hijos del diablo, también tienen fe. Tienen fe en sus hechicerías, tienen fe en sus amuletos, tienen fe en sus ídolos, pero algo todavía más tremendo y que la mayoría de la gente, incluso algunos que se dicen ser cristianos, tienen fe en sí mismos. Tienen fe en las herramientas que aparentemente tienes en este mundo para ser feliz, para conseguir tu tranquilidad, para conseguir el estar bien delante de todo el mundo. Aparentemente tienes rachas, porque los seres humanos tenemos rachas de felicidad. Tenemos rachas en donde decimos, ahorita estoy estable, ahorita no me falta nada, ahí la llevo. No tengo ahorita, aparentemente no tengo ninguna enfermedad, no tengo ninguna decadencia, pero sabemos tú y yo que tarde que temprano eso se termina. ¿Por qué? Porque como decía el profeta José, aquí todo se acaba. El amor del mundo se acaba. Eso tenía razón. El verdadero amor no termina. El verdadero amor es Cristo. Ese sí es eterno.
Pero el amor que aquí aparentemente, yo amo mucho a mi vecino, amo mucho a mi amigo, a mi compadre, a mi tío, a mi papá. Pero cuando menos nos damos cuenta, el amor se acabó. Entonces la palabra, esta última cita que vamos a leer, Jeremías 2:13, nos dice algo totalmente imperativo, por así decirlo, para que tú y yo lo podamos llevar a nuestras vidas. Y dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron sus cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. No busques en tus deseos la solución a tu tranquilidad. Ese es el pensamiento con el cual terminamos el día de hoy. Busca los deseos de Jesús en tu vida, para que de esa manera verdaderamente podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una frase muy bonita, ¿verdad? Cuando la encontramos en la Sagrada Escritura, donde nos dice que estando en Cristo Jesús tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestras vidas en el momento en que Jesús es la fuente de agua viva que nosotros necesitamos. Si tú empiezas a querer construir, y a mí se me viene a la mente algo, el construir cisternas rotas, yo le llamaría religiones. Eso es lo que ha hecho el ser humano. El ser humano ha construido religiones de donde quieren emanar agua, pero esas religiones son cisternas rotas. ¿Qué pasa con una cisterna rota? El agua se escapa, y cuando tú quieras tomar un recipiente para llenarlo de agua de una cisterna rota, vas a encontrar seca la cisterna. Eso es lo que hace el hombre cuando quiere relacionarse con Dios a la manera del hombre. Cuando el hombre quiere relacionarse con Dios, poniéndolo a Dios a tu nivel, o peor tantito, porque conozco una religión muy famosa en todo el mundo, que a Dios lo ha manejado como si fuera un objeto. Lo hace del tamaño que él quiere. Lo hace chiquito, lo hace de barro, lo hace de madera, o lo hace de oro, o lo hace de plata, o lo hace grandote, de la manera que él quiera. O lo pone de cabeza cuando se enoja, o lo ponen muerto, lo ponen con una mirada toda triste, lo ponen todo flaquito, todo chupado, lo ponen derrotado. Amados, ese es el grave problema que ha tenido la humanidad, que ha querido hacer sus propias cisternas, cisternas rotas, cisternas que nunca te van a satisfacer del agua que tu espíritu necesita para poder vivir. Si tú y yo queremos tener vida eterna, necesitamos tomar el agua viva llamada Jesucristo, como lo que Él es, el Rey, el Señor, el omnipotente, el omnipresente, el creador de todo, del cielo, de la tierra, del universo. Si tú y yo verdaderamente en Él depositamos nuestra vida, nuestra confianza, vamos a estar saciados del agua que nuestro espíritu y todo nuestro ser necesita. Amén. Y a todos los que nos ven por internet, yo los invito a que reflexionen en esta palabra y que se arrepientan. Si no hay arrepentimiento y fe delante de Dios, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento,
no puede venir esa fuente de agua viva a nuestro corazón para llevarnos al reino eterno. Arrepiéntanse, dejen todo lo que a Dios le incomoda, todo lo que Dios desecha, todo lo que Dios aborrece. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por este servicio tan hermoso que nos ha regalado en esta tarde, en esta noche ya. Y vamos a seguir con alabanzas para nuestro Dios. Amén. Mueve el estanque de mi ser. Une a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me
Ahora vamos por favor a Lucas, que es un libro del Nuevo Testamento. Lucas 18:12 nos dice: yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Porque el diezmo es del Señor, amén. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a dar gracias a Dios porque Él es el que sostiene este templo. Él es el que puso en el corazón de nuestro pastor este ministerio y Él es el que lo ha sostenido desde el día 1 hasta el día de hoy. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Señor, porque sabemos que tu gracia y tu misericordia nos sostienen, Padre. Porque sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Sabemos perfectamente bien que tú eres el que nos das alimento cada día. Y hoy sabemos que los diezmos de todo lo que tenemos, Señor, son para ti. Hoy queremos agradecerte porque nos has hecho tener ese entendimiento, Señor. Y hoy venimos con gozo a diezmar de todo lo que nos has dado ya, Señor, porque eres tú el que nos has dado. Hoy te pido, Padre, que bendigas a todos los que estamos aquí presentes, Padre, también a los que nos ven por la internet, Señor. Te pido que bendigas nuestros trabajos, que multipliques, Señor, como multiplicaste los peces y los panes en nuestras casas, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús.